Yo quisiera que tuvieran sus Biblias en estos minutos abiertas en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Vamos a estar meditando, aunque la lectura fue hasta el versículo 7, vamos a estar meditando en los primeros 5 versículos de Isaías capítulo 9. Yo quisiera poner el contexto histórico de este evento. Era una época de oscuridad cuando el Mesías irrumpió en la historia, cuando el Mesías vino a transformar el mundo en el que vivía. Era una época de mucha oscuridad y yo quisiéramos un paralelo entre la oscuridad que había en aquel tiempo con la oscuridad que impera en estos tiempos. Vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos de mucha confusión, vivimos en tiempos de mucha oscuridad. Es interesante que, bueno, nosotros no creemos en muchas de las cosas que se practican en estas fechas, pero fue muy interesante ver que la oscuridad es tanta que, por ejemplo, ponen unas personas de que se muere Santa Claus. Se muere Santa Claus y se busca un reemplazo. Se busca un reemplazo y según esta película lo ideal es que el hijo varón de Santa Claus tomara su lugar. Pero el hijo mayor no quiere, él dice, no, yo no quiero tanto compromiso con tanto niño, con tanta gente, con tantas cosas, ¿no? Entonces finalmente ahora es la hija la que entra. Entonces ya no vamos a tener, o ya no se va a tener a un señor como Santa Claus, ahora va a ser una mujer como Santa Claus. Imagínense cosas que suceden y ya en el futuro no sabemos quién más va a ser el que va a traer regalos a los niños y todo esto. Pero nada más comento esto como un simple detalle de que Hollywood, a través de su agenda, sus creencias, ellos meten las cosas y la gente lo puede abrazar y decir, sí, no me importa si es hombre, si es mujer, con tal de que me traiga regalos, todo está muy bien y todo ello. Pero así como esas cosas, hay mucha oscuridad, mucha confusión en estos tiempos, muchas situaciones donde la gente no sabe qué hacer. Ahora, yo quiero comentar lo siguiente antes de entrar al tema que nos ocupa hoy. En el Antiguo Testamento habían 3 oficios importantes que los reconocemos a través del Antiguo Testamento. Uno de estos oficios, por ejemplo, era el de que había sacerdotes. Había sacerdotes y había un sumo sacerdote en el pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito de esto? La gente no se podía acercar a Dios, entonces necesitaban a un representante, necesitaban a alguien que los ayudara, que fuera un intermediario, que los ayudara a acercarse a Dios. Así que el sacerdote era la figura que ante la imposibilidad de los hombres de acercarse a Dios, el sacerdote entraba para mediar, para ser un intermediario entre Dios y los hombres. Bueno, Jesucristo, ante nuestra debilidad, ante nuestra confusión, Jesucristo vino a ser el sumo sacerdote perfecto, que no nada más abre camino, no nada más es intermediario, sino que abrió un amplio camino para que nosotros, tú y yo, podamos accesar a Dios. El otro oficio que había era el oficio de profeta. Y el propósito de que hubiera profetas en Israel era de que el hombre estaba en oscuridad, estaba ciego, necesitaba a alguien, a personas que los guiaran.
Entonces Dios a través de la historia levantó profetas para que les mostraran a través de sus mensajes la voluntad de Dios, el camino de Dios. Así que Dios usó a profetas para que en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, estos hombres revelaran, mostraran la voluntad de Dios. Bueno, dice Deuteronomio 18 que uno más que profeta se va a levantar. Y este es el Señor Jesucristo también como profeta. Pero hubo un tercer oficio. El tercer oficio entre Israel eran los reyes. Y esto nos muestra que el hombre es débil, el hombre, su voluntad está congelada, está entumida, está debilitada. Por lo tanto, necesita un rey que le diga, que les ordene, que les mande qué hacer. E Israel tuvo buenos reyes, pero también tuvo muchísimos malos reyes que hubieron. Y estos reyes fueron puestos para motivar, para mover, para guiar al pueblo a decisiones correctas. Bueno, el más grande rey que Israel tuvo fue David. Sin embargo, David no era perfecto. David falló en muchas cosas. Sin embargo, un descendiente de David iba a venir y iba a traer no solamente luz, iba a traer gozo e iba a traer también paz, como lo dice esta lectura. Todo este año, lo que va de noviembre, diciembre y todos los meses por venir, mi énfasis que voy a estar manejando en cuanto a los mensajes tiene que ver con la generosidad de Dios, un Dios generoso. Y lo basamos en 1 Timoteo 1:14, que dice: qué tan generoso y lleno de gracia es Dios, que a través de Jesucristo tuvo misericordia de nosotros, tuvo fidelidad. Por eso yo a este mensaje le titulé La venida generosa del Mesías. La venida generosa del Mesías. ¿Por qué generosa? En primer lugar, el primer pensamiento que les quiero dejar es el siguiente: porque en su venida hubo abundancia de luz en medio de la oscuridad. Vean lo que dice este pasaje de Isaías 9, 1 y 2. Dice así: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo, versículo 2, que camina en oscuridad, verá una gran luz. No dice una lucecita, no dice una pequeña luz, sino dice una gran luz. En el hebreo dice una luz grande, una luz imponente, una luz que sobrepasa todo esto. Y vean lo interesante de esto. Se menciona a dos tribus, a dos territorios que ocuparon las tribus de Israel. Dice Zabulón y Neftalí. Si tú consultas un mapa antiguo de Israel, Zabulón y Neftalí estaban junto al Jordán, cerca del mar de Galilea. ¿Qué nos habla de estos poblados que habían allí? Pues ahí estaba Nazaret. Ahí estaba Nazaret. Y nosotros sabemos que a Jesús le llamaban Jesús Nazareno porque se crió en Nazaret, porque él vivió en Nazaret. Es más, había gente que creía que él era de Nazaret. Nosotros sabemos que él nació en Belén, pero después sus papás regresaron a la tierra y se crió en Nazaret. Ahora, Nazaret, que estaba en Galilea, le llamaban Galilea de los gentiles. Este es un pasaje que menciona aquí. ¿Por qué? Porque Galilea que era la provincia del norte de Israel, estaba contaminada con un montón de creencias.
estaba contaminada con pobladores que no eran necesariamente judíos, eran gentiles. De hecho, hubo guerras que el propio rey Acaz, que se menciona en el capítulo 7, no pudieron tener control sobre el norte del pueblo. Así que los gentiles tomaron control del norte. Al tomar control del norte, al haber guerras, pues esclavizaban. Sabemos que estaban los romanos en el tiempo de Jesús, pero los gentiles tomaron un control tan tremendo que los que estaban en el sur, es decir, los que estaban en Jerusalén, los que estaban en Judá y en Benjamín, veían a Galilea con desprecio, diciendo: Galilea está contaminada, Galilea está en tinieblas, Galilea camina en oscuridad, porque un montón de hechicería, de magia, de perversiones, de cosas que los gentiles traen, ha contaminado a mi pueblo. Y vean lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo, Él decidió pasar los primeros 30 años de su vida y gran parte de los 3 años de ministerio que desempeñó después en Galilea. Es decir, donde los gentiles habían hollado, habían pisoteado, donde los gentiles tenían el control, allí Dios llevó luz. Me impacta, porque el mismo Natanael, que fue discípulo de Jesucristo, él llegó a decir: ¿de Nazaret habrá algo bueno? Cuando Felipe le dice: hemos conocido al Mesías, a Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret vendrá algo bueno? Y ya después vemos cómo él se rinde a Cristo, ¿verdad? Pero, ¿por qué comento esto? Porque nuestros tiempos, familia, nuestros tiempos, queridos amigos, son tiempos de oscuridad y de confusión. Y tú y yo tenemos un mensaje de gran luz. Tú y yo podemos aprovechar estas fechas, podemos aprovechar estos tiempos para llevar luz, para anunciar que Jesucristo, como decía el himno, Jesucristo nació para traer luz en medio de la oscuridad. Y no por nada las casas, los negocios, las calles se llenan de luces. Simbólicamente están diciendo: ocurrió algo en la historia que trajo luz. Pues, ¿qué es lo que trajo luz? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener esta confianza. La gente vive en oscuridad, la gente vive en tinieblas, la gente anda tanteando y anda en un momento dado creyendo cualquier cosa. Me da tristeza. Yo le decía a Irene que una conductora de un programa de México, ella decía: qué bueno, dice, qué bueno que ahora nuestros niños en las escuelas, y estaba hablando de las escuelas de México, dice, qué bueno que ahora nuestros niños, ella tiene niños, decía, ahora ya saben que no nada más hay una clase de familia, es decir, donde hay papá, mamá e hijos, sino que ahorita nuestros niños ya están conociendo que hay diversas clases de familia. Digo, qué triste que una mamá le esté confiando la luz al sistema de educación y a las fuerzas espirituales que están entrenando o indoctrinando a nuestros niños desde pequeñitos, diciéndoles: no nada más hay una clase de familia donde está papá, mamá e hijos. Hay otras clases de familias, hay otras maneras de hacer familia. Ahora, si nuestros niños, si los niños desde chiquititos crecen pensando eso, imagínense cuando sean grandes.
grandes tinieblas, terribles tinieblas en las que vivimos. Es importante que compartamos la luz, que compartamos. El símbolo de la luz es disipar las tinieblas. Juan 1 nos lo dice así, ¿verdad? El mundo en tinieblas vio la llegada de la luz del mundo. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. No andar en tinieblas. Tenemos que predicar, tenemos que decir que Cristo vino a este mundo a disipar las tinieblas, a traer luz. La gente necesita luz. Y no poquita luz. Él da abundante luz. Él es generoso para dar abundante luz. En segundo lugar, el segundo pensamiento que les quiero dejar es que la venida generosa de nuestro Mesías Salvador trajo abundancia de gozo en medio de la angustia. Vean, habla de una realidad. Vivimos en angustias, vivimos en preocupaciones, vivimos en temores. La gente vive atemorizada, muchas personas viven en angustia, muchas personas dicen: ¿qué va a pasar en un futuro? ¿Qué va a pasar con nuestro país? ¿Qué va a pasar con nuestro retiro? ¿Qué va a pasar con nuestras pensiones? ¿Qué va a pasar con lo que nuestros hijos enfrenten? Bueno, la venida, el mensaje navideño, el mensaje de que el Mesías Salvador vino a este mundo es para traer abundancia de gozo. Vean lo que dice el versículo 3 de Isaías 9. Harás que crezca la nación. Habla de generosidad. Israel estaba sufriendo estragos, estaba sufriendo amenazas. Venían los sirios, venían los de otros pueblos a amenazar. Y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. La palabra nuevamente en hebreo utiliza gran gozo o grande gozo. En otras palabras, Dios en medio de la incertidumbre, Dios en medio de los temores, en medio de las angustias, dice: dará gozo, pero gozo en abundancia. Y a esto la Biblia le llama regocijo. Me acuerdo cuando estábamos empezando nuestra vida cristiana, cantábamos este canto de gozaos en el Señor, os digo otra vez gozaos, y hablábamos de regocijo, ¿no? Y un amigo lo explicaba bien fácil, ¿no? Decía: hermanos, hay que gozarnos, pero también hay que regocijarnos. ¿Y saben lo que es regocijo? Es regozarse. En otras palabras, es más que gozarse. Regocijo es regozarse, es abundar. Yo no chequé en el diccionario, pero sonaba, digo, pues sí, regozo es más que gozo, es más que gozo. Entonces, el mensaje, la gente está hambrienta de buenas noticias, la gente está deseosa de buenas noticias. Y estas buenas noticias tienen 2000 años. Sin embargo, parece que la gente ha desechado, ha hecho a un lado estas buenas noticias. Y estas buenas noticias traen gozo. Ahora, fíjense una cosa. Este gozo no minimiza ni desecha el que vivamos tiempos difíciles. Y aquí la pregunta o la reflexión que surge es: ¿podemos estar gozosos en medio de la angustia? Podemos. Es decir, suena paradójico, suena contradictorio, ¿no? Pero tú puedes ver que el mundo está complicado, que las noticias que se nos hablan, que los contagios,
que la economía, que los trabajos, que tantas cosas que que escuchamos, puede haber gozo. Yo estaba platicando con Xochitl hace rato y ella me decía, renuncié, pastor. Digo, ok, renunciaste. Sí, dice, voy a tomarme unos días, pero sé que Dios tiene un trabajo para mí. Digo, en estos tiempos, sí, Dios tiene un trabajo y no es fácil. Pero yo la vi llena de gozo. Dije, ok, digo, me gozo contigo de que renunciaste, ¿no? Es una joven enfermera y dice, sé que Dios me está renovando. Han sido 2 años de COVID donde mi cuerpo está colapsando. Ella trabaja con pacientes de COVID en Fort Bliss y es un desgaste emocional y físico tremendo. Y ella dice, pastor, disfruto mi trabajo, pero mi cuerpo físico se está agotando. Dice, así que renuncié y sé que Dios tiene un trabajo para mí. Dice, no sé si vuelva yo a seguir ahí, no sé si se abra otra puerta, pero yo confío en que Dios es el dueño de todo y vi gozo en ese aspecto. He visto gozo en personas que han perdido su trabajo. He visto gozo en personas que dicen, Dios cuida de mi familia. Nuestros hermanos nos decían, en este año que no tuvimos trabajo, Dios nunca nos faltó. Dios siempre nos proveyó, Dios siempre nos ayudó. Hubo un tiempo en que Dios era tan generoso que nos mandaba despensas, y no una despensa, a veces 2 despensas o hasta 3 despensas semanales. Y Dios es bueno, y Dios es generoso, y Dios no solamente nos da, sino que imparte gozo, porque el gozo es algo interno. Alguien dijo por allí y hasta compuso un canto, este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y si el mundo no me lo dio, dice, no me lo puede quitar, porque es un gozo interno. El fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paz. Mucha gente en el tiempo del Señor Jesucristo se gozó de ver a sus hijos resucitados, de ver a sus lisiados caminar, de ver a los ciegos que veían, a los sordos que escuchaban, a los leprosos que fueron limpiados, y todo eso fueron señales de que la venida del Mesías iba a traer gozo, abundante gozo. Y podemos decir como Pablo, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, regócense en ese aspecto, ¿no? De que aunque podamos estar presos, aunque podamos estar limitados, hay gente que se siente presa en medio de la pandemia. Pablo estaba preso cuando escribió a los filipenses y él decía, gócense, gócense. Jesucristo trae abundancia de gozo y hay mucha gente deprimida. Hay mucha gente pensando en quitarse la vida. Hay mucha gente que vive desesperada. Necesitan este mensaje de gozo. Y esto nos lleva al tercer pensamiento que nos habla de esta generosidad de Dios. Abundancia de paz. No nada más abundancia de luz, no nada más abundancia de gozo, sino abundancia de paz en medio de la guerra. No por nada, más abajito dice que este Mesías Salvador será llamado Príncipe de Paz. Pero vean lo que dice versículos 4 y 5. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Al parecer, Isaías está pensando en lo que pasó con Gedeón, cuando él se levantó y los madianitas fueron derrotados.
Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados. ¡Wow! Serán combustible para el fuego. En otras palabras, la venida del Mesías nos promete paz, pero no una paz política. A Salomón tenía otro nombre, Jedidías, y este nombre Jedidías hablaba de uno que promueve la paz. De hecho, Salomón también es una palabra compuesta de shalom, shalomón, que habla de un hombre que promueve la paz. Sin embargo, la paz que se logró con Salomón era una paz política. Y ustedes saben cómo es esto de la paz política. Es decir, se firman acuerdos donde hay intercambios, hay yo cedo, tú cedes, vamos a hacer las cosas. Y en cuestiones comerciales, en cuestiones económicas, en cuestiones bélicas, en cuestiones de mucho tipo, se firman esos acuerdos, pero es una paz política. Y Salomón por algo tuvo 1000 mujeres. No eran cualquier tipo de mujeres, eran princesas, eran hijas de reyes de otros pueblos paganos. Y Salomón, al casarse con estas mujeres, aseguraba la paz con sus suegros, con los reyes de otros pueblos, de tal manera que, por ejemplo, Egipto no podía atacar a Israel porque la hija de Faraón estaba casada con Salomón. Al contrario, les mandaba caballos, les mandaba carros, caballos impresionantes, los mejores caballos que se producían en aquel tiempo eran los caballos de Egipto. Y el Señor después nos dice, no con espadas ni con ejércitos, mas con mi Santo Espíritu. Dice, estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Así que Dios nos dice, la venida de este Mesías Salvador nos va a asegurar paz. Pero fíjense, Él va a quebrar, Él va a destruir y Él va a quemar todo artefacto bélico. Toda arma de guerra, el Mesías príncipe, el Mesías Salvador, la va a quemar. Dice que la Biblia, y lo dice también Isaías, que vamos a estar meditando también más adelante, que su reino, su gobierno, va a ser un gobierno eterno. Y vean, no lo vamos a tocar propiamente hoy, sino la semana que viene. Dice versículo 7, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Lo que los pueblos han anhelado, lo que el anticristo va a prometer, lo que gente política de diferentes partes del mundo prometen, nada más políticamente, el Señor Jesucristo lo va a llevar a cabo, lo va a hacer una realidad. ¿Por qué? Porque Él va a transformar el corazón. Y no solamente va a transformar el corazón y llenarlo de paz, sino que Él va a regir. Dice, con vara de hierro y justicia, Él va a reinar, y toda lengua confesará y toda rodilla se arrodillará, se doblará ante Jesucristo el Señor. Así que es un mensaje de paz, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres, dijo el ángel a los pastores en aquel tiempo. Así que la gente necesita luz. El Mesías trajo luz. La gente necesita llenarse de gozo, gozo abundante.
El Mesías trajo esto. Es importante anunciar en estas épocas, y no nada más en estas épocas, en todo el año, lo que vino a traer Jesucristo. Y la gente necesita disfrutar de paz, vivir en paz, pues con el Mesías y solamente con el Mesías tenemos esa paz. Conclusión, es nuestra tarea anunciar este mensaje. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, ya lo leíamos. Nosotros somos un ejemplo de la misericordia y de la gracia de Dios. Al perdonarnos y al hacernos nuevas personas, al iluminar nuestras vidas y llenarlas de gozo, somos un ejemplo. Debemos de ser un ejemplo. Es urgente en estas tinieblas llevar este mensaje de luz, de gozo y de paz. Amén. Oremos, Señor. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias. Gracias porque aunque no sabemos las fechas y aunque es casi seguro que no fueron estas fechas, Señor, nosotros como tus hijos aprovechamos estas fechas para anunciar que el nacimiento de Jesucristo no nada más se trató de fiestas o se trata de fiestas, sino que se trata de tu generosidad, de que tenemos un Dios generoso que toma la iniciativa, que se irrumpe en nuestra historia, que se hace hombre para traernos luz en medio de tanta oscuridad, para traernos gozo en medio de tanta angustia y tristeza, y para traernos paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de tantas amenazas y retos que enfrentamos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por el mensaje de esperanza en Jesucristo. En Él te pedimos todas estas cosas con gratitud. Amén, Padre Santo.